Hola a todos. Hoy es lunes, 13 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Booth. Bienvenido de nuevo, coronel. Hola Nima. Gracias por invitarme otra vez. Me alegro de esta. Déjame empezar por lo que ha pasado, resumiendo lo ocurrido anoche y ayer, con las nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos. Irán anunció de repente que iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, esta es la situación en el estrecho de Hormuz. Ayer era igual, la imagen no ha cambiado desde entonces, y parece que no hay ningún movimiento en el estrecho. Básicamente, en la parte sur del estrecho, que es la ruta que Estados Unidos intenta utilizar, cerca de la frontera con Omán, no hay ningún barco ni petrolera. Y en cuanto a ataques, si miramos el mapa de ayer, este es el mapa de Irán y las ubicaciones de los ataques estadounidenses. Verás, básicamente, en la parte occidental de Irán, cerca de Irak y Kuwait, estaban usando sistemas HIMARS y ATAK-MS desde Kuwait, atacando objetivos en la provincia de Khuzestan, que está en esa zona, en el oeste de Irán, y también algunos objetivos más al sur, cerca del estrecho de Hormuz. Parece que también estaban utilizando zonas de lanzamiento cerca de Qatar y Bahrein. Tenían allí algunos HIMARS, desde los que lanzaron ataques. Hasta donde yo sé, no se informó de que hubiera, quizá más, que algunos pequeños ataques de cazas. Pero en esencia, Estados Unidos atacó a Irán con HIMARS, ATAK-S, SHASM y ese tipo de misiles. Y por otro lado, tuvimos el ataque iraní contra Kuwait, que por lo que parece fue contra una base de la ONU que había sido utilizada por Naciones Unidas anteriormente. E Irán atacó ese lugar y lo alcanzó. Esa era la ubicación que Estados Unidos estaba usando para los HIMARS. Los estaban utilizando en la frontera entre Kuwait e Irak. Y se puede ver lo cerca que está ese punto de Irán, porque si subes hacia Basora, cerca de Basora está la ciudad de Abadán. Abadán está en la provincia que fue atacada por Estados Unidos, la provincia occidental de Irán, Khuzestan, como la llaman. Y era una base de la ONU. Se informó que era un antiguo campamento de la ONU en Kuwait. Y se usó. Estados Unidos, como dije, estaba utilizando los HIMARS para atacar a Irán desde allí. E Irán alcanzó ese lugar con misiles y drones, como se ve en esta imagen. El mismo lugar fue atacado por Irán. El otro punto fue el ataque a la central nuclear iraní. Como se ve aquí, la central nuclear de Bushehr, esta imagen que están viendo, está muy cerca de esa zona. Mucha gente estaba preocupada porque si ocurría algo allí por la radiación, podría afectar al país en la parte sur, a todo el Golfo Pérsico y a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No se trata solo de Irán, toda la región podría quedar contaminada por esa radiación. Y el otro ataque, el ataque iraní, fue contra la base del Príncipe Hassan, en Jordania. ¿Ven estos dos lugares aquí? Sí, fueron atacados. El centro de mando y control y la pista de aterrizaje de la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania, fueron alcanzados por misiles iraníes. Y el otro ataque fue contra uno de los refugios de los drones estadounidenses MQ-9. Parece que, como puedes ver aquí, han dado en el blanco. Esta es la situación, coronel, con lo que ocurrió anoche. Básicamente, los dos bandos están intensificando sus ataques. Estados Unidos está utilizando sistemas HIMARS y ese tipo de armas, e Irán está respondiendo con misiles y drones. El objetivo principal es el estrecho de Hormuz. La lucha continúa mientras hablamos. Hace apenas unos momentos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el portavoz del ministerio, dijo que mientras Estados Unidos siga violando el memorando de entendimiento en el estrecho de Hormuz, no habrá actividad, no habrá movimiento en el estrecho, y que ellos también van a incumplir esos términos. Esta es la situación, coronel. Adelante, cuéntenos su interpretación de lo que está ocurriendo.
Bueno, estamos viendo básicamente el mismo tira y afloja que ya tuvimos antes. Es una continuación de lo que ya habíamos visto. Trump está jugando con la zanahoria y el palo para conseguir que los iraníes hagan lo que él quiere que hagan. Como ya hemos comentado, el memorando de entendimiento es solo un compromiso. Es un compromiso político hacia un tratado, no es un tratado. Y esto es muy importante recordarlo, porque aunque los 3 primeros artículos del memorando establecen que debe haber un alto el fuego y que deben cesar todas las actividades bélicas, no solo en Irán, sino también en Líbano, esa es la parte obligatoria, por así decirlo. Todo lo demás, en realidad, es condicional, y por eso es tan importante. Había muchas expectativas en Occidente, y probablemente no tanto en Irán. Bueno, también en Irán, claro. Pero en Irán había gente que fue muy cautelosa con el memorando de entendimiento, porque lo habían leído. En cambio, muchos de los que apoyan a Irán en Occidente decían que era una victoria iraní y cosas por el estilo. Yo advertí contra esa interpretación porque, como dije, solo los 3 primeros artículos son realmente obligatorios. Todo lo demás, con la excepción parcial del artículo 5, que afecta al estrecho de Hormuz, por cierto, es condicional. En cada artículo se decía que todo se resolvería durante los 60 días de negociación que debían celebrarse después del 17 de junio, para llegar al final a un acuerdo de paz, si se quiere. Eso fue algo condicionado. Y obviamente los estadounidenses no estaban muy dispuestos a llevar a cabo esas negociaciones, así que hicieron todo lo posible para impedir que se llegara a un acuerdo. Esa es una parte. Sabíamos que eso iba a generar algunas dificultades. El siguiente punto es exactamente lo que ya hemos visto con acuerdos anteriores, o con esos pseudoacuerdos impulsados por Donald Trump. Donald Trump es alguien que quiere resultados inmediatos. Aunque dijera, bueno, daremos 2 semanas, un alto el fuego de 2 semanas. Y recordarás que Estados Unidos siempre violaba sus propios altos el fuego, porque en realidad él decía 2 semanas, pero lo que quería era que el adversario reaccionara de inmediato y encontrara enseguida la solución que él consideraba la correcta. De hecho, Trump en particular está bajo presión de tiempo, mientras que los demás no lo están. Y por eso Trump ni siquiera espera hasta el final del plazo. Quiere un resultado antes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Hablo del artículo 5 del Memorando de Entendimiento, porque es el artículo que trata sobre el estrecho de Hormuz. En ese artículo se dice que durante los 60 días en los que deben celebrarse las negociaciones, corresponde a Irán gestionar el tránsito y el tráfico en torno al estrecho de Hormuz. Y de ahí los intentos de Estados Unidos de influir en Irán y presionarlo para que haga una declaración. Porque al parecer, lo que Trump esperaba era una declaración oficial de los iraníes diciendo que el estrecho de Hormuz está abierto. Eso era lo que él quería conseguir. Ellos lo intentaron por su parte. Quiero decir, el CENTCOM hizo algunos anuncios. Estados Unidos también anunció que el estrecho de Hormuz está abierto, pero los iraníes no lo han hecho. Y la razón es sencilla. Se dijo que Irán debía gestionar el tráfico durante al menos 60 días. No estoy del todo seguro de por qué ni de cómo se resolverá esto al final, si habrá tasas, peajes o como se les quiera llamar. Pero el hecho es que teníamos ese plazo de 60 días que Estados Unidos debía respetar. Y una vez más, Trump es impaciente. Y por eso quiere presionar a Irán para que haga algo que no está obligado a hacer. Así que ahí es donde estamos. Obliged to do. So that's where we are. And again, we are in a tug of war. Y de nuevo, estamos en una especie de pulso. Es un pulso entre el ego de Donald Trump y, bueno, podríamos decir una cierta obstinación, pero una obstinación legítima por parte de Irán. Irán tiene mucho en juego aquí. Obviamente, Irán quiere la paz, pero quiere una paz duradera. Y para lograr una paz duradera, tiene que hacer que su posición sea, digamos, creíble.
Ese es en el fondo el punto clave. Irán tiene que demostrar que no va a, digamos, intercambiar su soberanía por ningún tipo de ventaja. Y básicamente por eso, antes del 17 de junio, los iraníes dijeron que el estrecho de Hormuz formaba parte de su soberanía, igual que la cuestión del enriquecimiento de uranio. Eso forma parte de su soberanía. Y creo que en este momento, lo principal para Irán es precisamente afirmar esa soberanía. Y por eso, todos esos movimientos o intentos de los estadounidenses por presionar a los iraníes son en el fondo un error, porque lo único que consiguen es que Irán haga justo lo contrario. ¿Por qué? Porque Irán necesita demostrar que tiene soberanía y que va a ejercerla. Eso es lo que defiende. Ese es el motivo por el que lucha por su soberanía. Y por eso se ve que la posición estadounidense aquí es la de alguien que no lo entiende. A mí eso me parece muy preocupante. Pero es la situación en la que estamos. Así que sí, Irán es terco. Y lo entiendo. Pero digo legítimamente, porque tiene que afirmar su legitimidad. Así que estamos en esta situación. Y Trump quiere demostrar un éxito. Hasta ahora solo ha mostrado debilidades frente a Israel, porque al final también reconoció que se vio arrastrado a este conflicto sin saber exactamente qué estaba en juego. Y además, sobre todo durante los funerales de Jamenei, admitió que no se había dado cuenta de que el pueblo iraní apoyaba tanto al gobierno. Así que, en realidad, y eso ya te lo he dicho, Trump ha sido engañado por Netanyahu. Netanyahu lleva décadas intentando arrastrar a los estadounidenses a una guerra contra Irán en Oriente Medio. The Americans into a war against Iran in the Middle East. No president so far. Ningún presidente hasta ahora ha respondido a eso, o al menos no de forma positiva. Todos se negaron a involucrarse en un conflicto en nombre de Israel contra Irán. Mantuvieron la retórica contra Irán, pero entendieron que no era buena idea iniciar una guerra. Netanyahu identificó con Trump el punto débil. Trump es un punto débil para Israel. Por eso Netanyahu consiguió arrastrar a Estados Unidos al conflicto. Y ahora Trump se da cuenta de que lo han engañado para meterse en esto. Exactamente. Y por eso ahora Trump necesita un éxito. El memorando de entendimiento podría haber sido una oportunidad, pero por lo que vemos, y como dicen muchos, ese memorando está muerto. Porque los iraníes sabían y saben que Estados Unidos no actuará según el espíritu del memorando de entendimiento. Cuando leímos los distintos artículos del acuerdo, quizá recuerdes que dijimos, bueno, esto suena extremadamente favorable a Irán. Y de hecho ese era el espíritu de todo el asunto. La idea era, de acuerdo, reconocemos que esta guerra fue un error, pasamos página, aceptamos lo que ellos proponen e intentamos encontrar un punto intermedio. Pero en el fondo, eso fue un error, y eso es lo que sugiere el texto del memorando. Sin embargo, cuando llega el momento de entrar en los detalles de la negociación, los estadounidenses no van a admitir que cometieron un error. Y ahí es donde estamos ahora. Todo eso era previsible. Creo que los iraníes lo esperaban. Y sí, estamos en esa situación. Coronel, hace apenas unos momentos, lo que ha pasado, ese avión iraní, ya sabe, hay un bloqueo, un asedio sobre Yemen, e Irán ya ha roto ese asedio antes. Pero ahora mismo hay un nuevo avión iraní que se dirige a Yemen. Y entonces vemos los cazas de Arabia Saudí. Despegaron y atacaron la pista del aeropuerto en Yemen para impedir que el avión iraní aterrizara. Pero el avión iraní, como estamos viendo ahora, está aterrizando en Yemen, a pesar de que la pista fue alcanzada por los cazas saudíes. Están llegando las imágenes. Voy a ponerle una de ellas. Aquí tenemos al portavoz de Ansarallah. Here we have the spokesperson of Ansarallah. It says, in a blatant act of aggression, the Saudi Dice que, en un acto flagrante de agresión, el enemigo saudí atacó el aeropuerto internacional de Sanaa con una serie de bombardeos aéreos, poniendo así fin a la fase de desescalada y asumiendo las consecuencias de su agresión.
Afirmamos que esta agresión no quedará impune. Parece que no sé si van a volver a atacar algunos objetivos en Arabia Saudí, quizá Aramco o algo por el estilo. Pero esta es la nueva escalada que está ocurriendo. No entiendo por qué Arabia Saudí sigue con esas políticas contra Yemen, porque tienen su propia fragilidad, su propia vulnerabilidad, y porque tienen su Aramco, esas instalaciones antiguas que pueden ser alcanzadas por drones o misiles desde Yemen. Pero aún así, continúan con el bloqueo a Yemen. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, es difícil entender exactamente cuál es la posición de Arabia Saudí. Por cierto, en las últimas semanas ha habido muchos vuelos de Irán a Yemen, y los saudíes, al parecer, lo han permitido de alguna manera. Tenían que demostrar que eran conscientes de ello, pero aún así dejaron que ese avión aterrizara en Yemen. Así que hay una forma muy ambigua de actuar por parte de Arabia Saudí. Arabia Saudí creo tendrá que mantener una especie de papel neutral en tú. Recuerda que asistieron a los funerales de Ali Khamenei, lo cual para un país que podría estar en guerra con Irán demuestra cierto grado de madurez. Y creo que ya hablamos de esto antes. Aunque fuera una delegación de nivel subministerial, aún así estuvieron allí. También hemos visto que los saudíes han evitado responder a esos ataques contra bases estadounidenses en su territorio. Y eso no es algo nuevo. Arabia Saudí lleva protestando contra la presencia de Estados Unidos desde principios de los años 90. De hecho, fue complicado para Estados Unidos entrar en Arabia Saudí para atacar a las fuerzas iraquíes que ocupaban Kuwait en 1991. Los saudíes eran muy reacios a permitir que los estadounidenses se quedaran, y después de la guerra pidieron a los norteamericanos que abandonaran el país y retiraran sus bases. Pero, de algún modo, Estados Unidos consiguió convencer al gobierno saudí para que les dejara permanecer allí. Pero la razón, y de hecho, el motivo de la presencia estadounidense fue exactamente lo que desencadenó los atentados terroristas yihadistas. Ese es el punto de partida. Ahí es donde aparecen personas como Osama Bin Laden y otros que se levantaron y donde surgieron esos extremistas en Arabia Saudí que empezaron a luchar contra Estados Unidos. Y los saudíes son perfectamente conscientes de ello. Aceptaron la presencia estadounidense porque, bueno, probablemente no querían enfrentarse o provocar a Estados Unidos militarmente. Y por eso, en realidad, aceptaron, o mejor dicho, toleraron la presencia norteamericana. Pero en el fondo, no están contentos con ello. Así que, cuando los iraníes respondieron al ataque de febrero golpeando bases estadounidenses, los saudíes no reaccionaron, a diferencia de otros, como en Kuwait o Qatar, que sí respondieron, obviamente, contra Irán. And so they responded, obviously, against Iran. So Saudis are sitting between two chairs here. Los saudíes están aquí entre dos sillas. No quieren enfrentarse a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no están contentos con ellos. Con Yemen, la relación es probablemente más compleja, con raíces más profundas en la historia y la cultura locales. Y quizá por eso también existe esa especie de obsesión de los saudíes contra los yemeníes, aunque en realidad en Yemen Ansar Allah está del lado correcto, si se quiere, porque el gobierno les fue impuesto. Pero eso ya es otra historia. En cualquier caso, como decía, los saudíes están entre dos sillas. Así que es muy difícil entender exactamente qué tienen en mente detrás de todo esto. Otro aspecto que influye en ello es que, al igual que los iraníes, los saudíes también necesitan afirmar su soberanía. Sí, también tienen que reafirmar esa soberanía. Esto no es algo exclusivo de los iraníes. Los saudíes también lo hacen. Así que creo que, de hecho, ahí está el problema de la presencia extranjera. Porque hablamos de Estados Unidos, pero si vas a Irak, están los alemanes, los franceses y todos esos ejércitos que también ocupan el país.
Esa presencia extranjera es en el fondo desestabilizadora, porque coloca a esos países en una situación ambigua. No quieren estar en guerra con países europeos, pero al mismo tiempo no les gustan, y se ven obligados a aceptarlo, y la población no lo acepta. Así que, como ves, esto muestra toda la ambigüedad de esa presencia extranjera en Oriente Medio. Y si los europeos y Occidente en general fueran más sensatos, dirían, vale, nos vamos. They would say, okay, we leave, now we sign an agreement with Iran. Ahora, firmamos un acuerdo con Irán. Ahora, resolvemos el conflicto, nos marchamos, y ese será vuestro problema. Probablemente, y puedo asegurarte, que en cuanto los estadounidenses, los franceses, los alemanes y quien sea abandonen el país, verás que la situación, bueno, quizá no quede completamente resuelta, porque en Irak puede que siga habiendo una lucha entre algunas facciones, los kurdos y otros grupos. Puede que queden cosas por resolver, pero en esencia, al menos en lo que se refiere a los conflictos internacionales con Irán y a los problemas entre estados, ese problema quedará solucionado. Puede que sigan existiendo problemas dentro de los estados, pero entre estados, la mayoría de los conflictos se resolverán. La presencia extranjera es la causa principal del problema en Oriente Medio. Carl, here is the footage of the attack in Yemen. Coronel, aquí tiene las imágenes del ataque en Yemen. Sí. Parece que el avión iraní, ya sabe, apagó su transpondedor. Así que no lo sabemos. Nadie puede seguir el avión, ni si aterrizó o no. Pero esto es, si juntamos la situación en Yemen con lo que está ocurriendo en Asia Occidental y en Líbano, vemos que ayer también hubo nuevas escaladas entre Israel y Líbano. Israel está intensificando los ataques, golpeando más objetivos con misiles y drones. ¿Y ve usted algún tipo de entendimiento en Europa respecto a sus políticas? Intentan hacer algo con Omán, intentan hablar con el gobierno omaní para facilitar o de algún modo manipular la situación en el mundo, sobre todo en Australia. Pero nada más que eso. O quizá convencer a la administración Trump o a los estadounidenses de que están intentando hacer algo por él. Aparte de eso, ¿qué está pasando con Europa? Other than that, what is happening with Europe? No, Europe is a lame duck. No, Europa es un pato cojo, si quieres llamarlo así, porque no va a intentar enfrentarse a Estados Unidos. La principal preocupación de Europa en este momento es el conflicto en Ucrania. Y por alguna razón, creen que Estados Unidos tiene que estar implicado en ese conflicto. Pero Estados Unidos ya no quiere implicarse más. Quiero decir, bajo el mandato de Biden, Estados Unidos consiguió prender fuego al conflicto y además echó algo de gasolina al fuego, pero no quiso involucrarse directamente. Hubo cierta participación indirecta a través de inteligencia, intercambio de datos y cosas así para los ucranianos, pero intentaron evitar cualquier presencia física, porque Estados Unidos no quiere enfrentarse directamente a Rusia. Y por eso, incluso con Biden, Estados Unidos intentó retirarse un poco, físicamente. Sí, físicamente. Seguían teniendo, si quieres, una presencia intelectual, pero físicamente querían retirarse. Con Donald Trump es aún peor, o mejor, según cómo se mire, porque Estados Unidos sabe que el conflicto en Ucrania es una causa perdida, y a Trump no le gusta un conflicto en el que pueda perder algo. Por eso también está harto de Irán, porque no quiere perder. Él se presenta a sí mismo como un ganador. Entonces, ¿por qué meterse en un conflicto que todo el mundo sabe que está perdido? Por eso, ya en febrero de 2025, Estados Unidos les dijo a los europeos, ahora Ucrania es vuestro terreno, no el nuestro. Pero al mismo tiempo, los europeos no tienen las capacidades, ni financieras, ni militares, ni militar-industriales, para sostener este conflicto. Y por eso necesitan a los estadounidenses. Y cuando empezó el conflicto en Irán, también fue muy interesante ver el comunicado o la declaración conjunta que emitieron los llamados E3. E3 significa los tres europeos, es decir, Francia, Alemania y el Reino Unido. Pues bien, publicaron una declaración el 1 de marzo de 2026, condenando no el ataque contra Irán, sino la respuesta de Irán al ataque de Israel y de Estados Unidos.
Es fascinante. Emitieron esa declaración conjunta diciendo que condenaban a Irán, la reacción de Irán. O sea, básicamente, Irán debería haber aceptado ser bombardeado por los israelíes y por Estados Unidos. Y no hay ni una sola palabra sobre el ataque israelí-estadounidense. Eso demuestra, entre otras cosas, pero probablemente sea un punto muy importante, que muestra exactamente cómo son los europeos. It shows exactly how the Europeans are. They need the US. Necesitan a Estados Unidos y saben que Trump puede ser, digamos, extremadamente impredecible en su manera de actuar. Por eso, ni siquiera intentan provocarle, y por esa misma razón tampoco se atreven a criticarle. Desde luego, no van a desanimar a Donald Trump si decide atacar a Irán. Además, para complicar aún más las cosas, la Unión Europea ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Y en ese sentido, aunque no estaban obligados a hacerlo, porque no hay absolutamente ninguna indicación de que la Guardia Revolucionaria haya actuado contra Europa ni nada parecido, lo hicieron para complacer a Estados Unidos y también para justificar su apoyo a los estadounidenses. Punto. Así que no esperan nada de Europa. Ese es el primer punto. El segundo es que, desde el punto de vista diplomático, creo que Europa ha perdido toda credibilidad. No existe una verdadera política exterior europea. El llamado Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, que sería algo así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, tiene un único foco, Rusia, y punto. Fuera de ese tema, no hay nada. Incluso frente a Rusia, son muy débiles. Pero aparte de eso, no hay nada. No tienen influencia, no tienen presencia, ni siquiera tienen iniciativas diplomáticas para resolver ningún tipo de problema. Y eso lo hemos visto con total claridad. Todo empezó también con la cuestión de Palestina, con el tema del Líbano, donde hay algunos países europeos que pueden tener intereses en juego, como Francia, por ejemplo. Francia fue la potencia mandataria histórica del Líbano y de Siria, igual que Palestina tuvo al Reino Unido como potencia mandataria desde los años 20 hasta finales de los 40. Así que Francia tiene algo en juego en el Líbano, pero ni siquiera tiene poder. Ya nadie les escucha, porque han hecho demasiadas promesas. Nadie les hace caso. En mi opinión, la Unión Europea ha fracasado aquí a la hora de ganar o reunir cierta relevancia, porque el conflicto en Oriente Medio habría sido una oportunidad de oro para que Europa se posicionara como una potencia mediadora. Porque hemos visto, ya a principios de marzo, que varios países de Oriente Medio empezaron a cuestionar su alianza con Estados Unidos. Entendieron que mantenían una buena relación con Irán y de repente la situación se deterioró porque sin ninguna consulta previa, Israel y Estados Unidos iniciaron un conflicto allí. Y eso generó, y sigue generando, una especie de incertidumbre en la relación entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que básicamente son los vecinos no iraníes del Golfo Pérsico, es decir, desde Irak hasta Omán. El Consejo de Cooperación del Golfo está cuestionando su relación con Estados Unidos, y eso podría haber sido una oportunidad para que terceros, Europa o incluso Suiza, mi país, se implicaran en ese proceso, no de forma partidista, sino como mediadores, para intentar ayudar a que todas las partes se sentaran a dialogar y resolvieran el conflicto. El problema es que los europeos en general, y eso incluye a Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, pero sigue siendo un país europeo, tienen demasiado miedo de Estados Unidos. No quieren enfrentarse a Estados Unidos, y por eso ni siquiera lo intentaron. Es una oportunidad perdida. Y sinceramente, creo que Europa habría ganado mucho más aprovechando esa oportunidad para ayudar a Oriente Medio que el precio que habría pagado por una posible represalia de Trump o algo parecido. Esa es mi opinión personal. Pero no lo hicieron. Así que ahí estamos. Los europeos no harán nada,
porque no tienen la capacidad, no tienen la comprensión, no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Así que no esperéis nada de los europeos. Carl, en lo que respecta al complejo militar industrial de Estados Unidos, que es tan importante en relación con la guerra y su continuación, hay un nuevo informe en CNN que se publicó ayer. Dice que los arsenales clave de armas estadounidenses siguen muy mermados tras meses de guerra con Irán. Los expertos advierten de que mantener las operaciones al ritmo actual podría poner en riesgo la capacidad de Washington para participar en futuras guerras, especialmente en el Indo-Pacífico y en la península de Corea. Y según un análisis del CSIS citado por CNN, la estimación es que, para cuando terminó la guerra a gran escala en abril, el Pentágono había gastado al menos la mitad de sus interceptores de misiles balísticos THAAD, casi la mitad de sus interceptores Patriot y alrededor del 30% de sus misiles de ataque terrestre Tomahawk. Y dice que no hay duda de que las reservas de Estados Unidos están ahora por debajo de los niveles deseados, y están hablando de reconstruir o reemplazar esos misiles. Va a llevar más de 3 años que Estados Unidos vuelva a la situación en la que estaba antes de que empezara la guerra. El informe lo deja claro. Y el problema no es solo reemplazar esas armas, sino también los minerales de tierras raras que vienen de China. Y últimamente, no sé si viste la noticia, pero China ha dejado de vender minerales de tierras raras también a Japón. No se trata solo de las ventas a Estados Unidos. Tampoco se les están vendiendo a Japón. Esa es, de algún modo, su estrategia. Esta es la realidad de la guerra. En menos de 40 días han gastado más del 30, 40, incluso 50% de sus reservas. Según este análisis, se necesitan al menos 3 años para volver al nivel anterior. Ese es el factor, el principal factor que explica la continuación de la guerra. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Y cómo encajas en ese panorama la forma en que Donald Trump está combatiendo a Irán? No sé muy bien explicar un posible cambio en la naturaleza de la guerra. Que Estados Unidos use sistemas HIMARS en lugar de la camba en el ataque más reciente. Bueno, se sabe que los HIMARS son muy difíciles de contrarrestar. Fue un desafío para los rusos en Ucrania. Con el tiempo, los rusos encontraron la manera de hacerles frente, y hoy los HIMARS ya no son un problema en Ucrania. Quiero decir, en Rusia, si se quiere, nadie habla de ellos. De hecho, cada vez se ven más de esos camiones destruidos, porque los rusos ya saben cómo enfrentarlos. Y con Irán pasará lo mismo. En cualquier caso, probablemente sea más barato lanzar un misil HIMARS que enviar un avión que podría ser derribado de alguna forma. Y hemos visto que hasta ahora Estados Unidos ha perdido unos 42 aviones durante ese conflicto. Así que es muchísimo dinero. Y probablemente a estas alturas sea más barato usar esos misiles HIMARS para actuar justo en la frontera. Porque hemos visto, tú mismo mostraste el mapa antes, que Estados Unidos está atacando objetivos dentro del alcance de los HIMARS o de los ATACMS. Los HIMARS pueden lanzar cohetes de artillería, pero también esos ATACMS. Así que es un sistema de doble uso, por decirlo así. Aún así, sigue siendo en la zona fronteriza, si quieres, pero probablemente sea más económico. Creo que el objetivo de esos ataques no es destruir como tal, sino enviar señales, ejercer presión sobre Irán. Esa es la razón. No quieren arriesgar equipos más caros ni nada de eso. Aún así, sigue siendo un hecho que Estados Unidos está cada vez más agotado, o que se ha quedado atascado en ese agotamiento creciente. Recordemos que Estados Unidos se comprometió a suministrar armas a Ucrania, incluso cuando esas armas ya no las proporciona directamente, sino que las pagan los propios europeos para los ucranianos.
Así que ahora Estados Unidos se encuentra en una situación en la que tiene que sostener una guerra en dos frentes, si se quiere, el frente iraní y el frente ucraniano. La cuestión, por supuesto, es que se puede argumentar que todo eso desvía medios y recursos del lejano oriente y de lo que pueda pasar con China y todo lo relacionado. En mi opinión personal, nadie piensa seriamente que vaya a haber una guerra con China. De nuevo, esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Hoy se ve exactamente lo mismo en Europa. Todo el mundo habla de una guerra con Rusia antes del año 2030 en Europa. Y el jefe del Estado Mayor francés, el equivalente al Estado Mayor conjunto en Estados Unidos, y lo mismo en Bélgica y en otros países, han dicho que debemos prepararnos para una guerra con Rusia antes de 2030, que si no recuerdo mal, es dentro de menos de 4 años. Pero, aún así, los que más insisten en hablar de una guerra con Rusia son los polacos. ¿Y qué estamos descubriendo? Estamos descubriendo que los polacos han transferido en secreto parte de su almacenamiento o de su reserva de misiles Patriot a Ucrania. Y lo han hecho de forma encubierta. El gobierno lo ha hecho sin ni siquiera informar al Parlamento. Así que, claro, podemos hablar de las formalidades y decir, bueno, el Parlamento está haciendo cosas en secreto. Vale, eso es una cosa. Pero si lees entre líneas, eso significa que si transfieres activos tan importantes como los misiles Patriot a Ucrania ahora mismo, mientras agotas tus propias reservas, porque eso es exactamente lo que ha pasado, han agotado sus propias reservas. Eso quiere decir que no estás realmente preparado para una guerra con Rusia. Y creo que es exactamente lo mismo que vimos con China, cuando el Pentágono insistía en que habría una guerra con China y que había que prepararse para el lejano oriente. Y por eso los europeos tienen que ocuparse de su propio continente, mientras que Estados Unidos se encargará del área del Pacífico o de cosas por el estilo. Pero creo que nadie pensaba seriamente que fueran a empezar una guerra con China. Todo esto es una especie de relato para darle más importancia al asunto. Es más político en el fondo que militar en la esencia. Así que lo que estamos haciendo es decir, bueno, tenemos una guerra, y en Europa eso ha provocado que el gasto militar se dispare. Aunque en realidad los problemas de Europa no son de defensa. Pero era necesario presentar esa amenaza rusa para activar algunos mecanismos de financiación o de apoyo al complejo militar industrial. Eso es todo. Pero nadie espera una guerra. Y eso es exactamente lo que tenemos con el fuego. Estoy convencido de que si lo miras en conjunto, Estados Unidos podría sostenerlo, aunque probablemente no por mucho tiempo. Y de nuevo, no he hecho todo el estudio que ha hecho el CSIS, y seguramente ellos han ido mucho más lejos de lo que yo estoy diciendo ahora. En cualquier caso, mi opinión personal es que si Estados Unidos se tomara en serio tener una guerra real con Irán, podría hacerlo, probablemente a costa de otros frentes de operación. Eso desde luego probablemente sea cierto, pero podrían hacerlo. Así que tenemos que ser prudentes con todo esto, porque al final no sabemos exactamente dónde está la realidad. Y ese es el problema. Tenemos exactamente lo mismo en Europa. Creo que estamos en una situación, en todo Occidente, en la que necesitamos una amenaza para mantener algún tipo de cohesión nacional. Y eso es muy cierto en Francia y en Alemania, sobre todo en Alemania, donde siempre sacan el tema de la amenaza rusa para intentar frenar el ascenso de la AfD, ese partido de derechas que está ganando fuerza precisamente porque la AfD se opone a cualquier guerra contra Rusia. Pero, para contrarrestar eso, claro, hay que exagerar incluso la amenaza rusa. Y cuando ves la reacción de los polacos con su misil Patriot, entonces te das cuenta, vale, tenemos una política más bien declarativa, por así decirlo.
Eso viene a decir, bueno, de acuerdo, tenemos que prepararnos para un posible ataque ruso en los próximos 3 años. Esa es una política declarativa, pero en realidad nadie cree seriamente que eso vaya a ocurrir. Y por eso mismo, nadie sabe con exactitud dónde estamos. Y eso también es un problema. Es una preocupación para la democracia en general, porque al existir esas visiones y narrativas tan contradictorias sobre la seguridad, aquí y allá, nadie tiene claro cuál es nuestra posición. Y si intentamos, como decía antes, hemos hablado muchas veces de la desindustrialización de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de otros países. Nota bene, estos son los tres que mencioné antes, Francia, el Reino Unido y Alemania, y son precisamente los que están sufriendo esa desindustrialización. Así que las necesidades reales de estos países son probablemente muy distintas de simplemente tener más armas. Y por eso se depende tan fuertemente del relato para imponer una política. Mientras que la lógica, el sentido común y un simple análisis de la situación dirían que esto es totalmente erróneo. Así que hay que reforzar el relato para compensar, por así decirlo, la falta de sentido común. Ese es exactamente el problema que tenemos. Y pasa lo mismo con Irán. Ahora Estados Unidos presume de estar en guerra con Irán y cosas por el estilo. Pero de nuevo, si realmente quisieran atacar a Irán con fuerza, probablemente encontrarían los recursos para hacerlo. Pero, ¿a qué precio? Y ahora, cuando hablamos de la estructura del complejo militar industrial, hay que entender que en la mayoría de los países occidentales de hoy, eso no era así hace 40 o 50 años. Pero hoy en día, la mayor parte del complejo militar industrial son empresas privadas. Hace 40 o 50 años, la mayoría eran empresas estatales. Eso significaba que trabajaban por encargo y punto. Hoy es distinto. Cuando dices, bueno, necesitamos esto o aquello, la empresa responde, vale, pero no tengo el dinero para invertir en construir nuevas plantas de producción ni cosas por el estilo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando se dice, construiremos una nueva planta de producción en Ucrania para los misiles Patriot. Muy bien, pero ¿quién la va a financiar? Raytheon va a financiar una planta en Ucrania, una planta que podría ser destruida en cuestión de minutos por los rusos. ¿Quién estaría tan loco como para hacer una inversión así? ¿Lo veis, europeos? Vamos. Tengo la respuesta, europeos. Porque ellos No, ni siquiera lo harán. Quiero decir, las empresas, los gobiernos lo intentarán, pero como dependen de compañías privadas, esas compañías no lo harán. Y eso es exactamente, por cierto, el mismo problema que tuvieron hace 3 años, cuando los europeos intentaron conseguir proyectiles de artillería para Ucrania. Primero enviaron a Ucrania sus propios arsenales obsoletos de munición. Luego empezaron a entregar sus reservas de guerra. Y al mismo tiempo intentaron pedir al complejo militar industrial que produjera nuevas armas. Pero el complejo militar industrial dijo, bueno, de acuerdo, pero ya sabes, esta munición dejamos de fabricarla hace años, lo que significa que hay que reactivar las plantas o las cadenas de producción. Y eso va a costar dinero. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer esta inversión solo por 1 año o 2? No. Si queréis que hagamos esa inversión, tenéis que garantizarnos que durante los próximos 20 años vais a comprar munición. Y ningún país puede hacer eso. Veréis, si tienes una empresa estatal, eso es exactamente lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, o en China. De hecho, el complejo militar industrial de Rusia o de China es muy parecido al que teníamos en Europa Occidental hasta hace unos 30 años, digamos. Y lo abandonamos porque probablemente era más rentable tener empresas privadas que empresas estatales. En cualquier caso, en Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin puede decirle a su planta de producción, a partir de mañana quiero que fabriquéis este tipo de munición. Y punto.
Y no se trata de que la empresa sea estatal, así que no tienen que preocuparse por su inversión productiva. Es el Estado. El Estado paga eso y por tanto se produce. Punto. En Occidente es muy distinto, porque nuestras empresas, nuestro complejo militar industrial, buscan beneficios. Y por eso dicen, no voy a comprar una planta solo para 6 meses. Y eso es exactamente lo que pasa hoy, por ejemplo, con Ucrania, con la producción de misiles Patriot o de tanques y cosas por el estilo. Rheinmetall tenía un proyecto para construir una gran planta de producción en Ucrania. Pero cuando tomaron esa decisión, partían de la idea de que Ucrania podía proteger esas instalaciones, es decir, que contaba con suficientes sistemas de defensa aérea para evitar que los rusos las atacaran. Y ahora se dan cuenta de que Ucrania no tiene eso. Es decir, si Rheinmetall, por ejemplo, invierte en Ucrania para montar una planta de producción, ¿quién protege esa inversión? Porque construir una nueva fábrica, bueno, si se trata de una fábrica para hacer pequeños drones FPV o cosas así, eso se puede montar en cualquier piso de una ciudad o incluso en un sótano, sin problema. Pero si empiezas a fabricar tanques, misiles o piezas de artillería, eso no lo puedes hacer en tu apartamento. Y por eso hacen falta instalaciones, y además grandes, que son muy fáciles de detectar por la inteligencia rusa, por los satélites de reconocimiento y todo eso. Y eso significa que en cuanto los detecten pueden ser destruidos. Entonces, ¿quién protege tu inversión? Y de nuevo, ahí es donde tenemos este tipo de problema. Si Occidente hubiera mantenido su complejo militar industrial estatal, como el que tenía antes, orientado a la misión y no al beneficio, una situación así sería posible. Por eso existía algo así durante la Segunda Guerra Mundial, o en casos parecidos, porque el Estado era el propietario de todo eso. En Alemania, por ejemplo, o en otros lugares. Una empresa de no puede permitirse hacer eso. Es esa posición que me hace en Occidente. That's the kind of thing, the kind of limitation we have in the West. In a sense, fortunately, because that means En cierto modo, afortunadamente, porque eso significa que en algún momento, incluso si el gobierno actúa de forma irracional, cuando se trata de la producción de armas, tiene que pasar por la racionalidad de una empresa privada. Una empresa que tiene que ser racional, porque no puede gastar dinero que no tiene. Y por tanto, debe ser racional en la toma de decisiones. Y hasta cierto punto, y no estoy aquí para justificar al complejo militar industrial, ni digo que no se aprovechen del conflicto, ni de todo lo demás. Pero por otro lado, también se puede considerar que el complejo militar industrial está obligado a actuar de manera racional. Y eso es aún más importante cuando vemos a los gobiernos, el de Estados Unidos, el de Francia, el del Reino Unido, Alemania, y podríamos seguir. Actúan de forma irracional. Y por eso la industria se convierte, digamos, en el último lugar donde alguien tiene que pensar y actuar con racionalidad. Y eso, en cierto modo, es una garantía. Hasta cierto punto, claro. Porque al final, el problema es que, como decía antes, si quieres producir armas, no es algo que puedas montar entre el primer plato y el postre. No funciona así. Requiere muchísimo más tiempo. Y eso implica inversión. Por ejemplo, hablé del sistema Patriot, y durante la última cumbre de la OTAN, Occidente presumió de que Estados Unidos había aceptado conceder a Ucrania la licencia de producción del Patriot. No sé muy bien cómo es eso en la práctica. I don't know exactly how this is in reality, but Germany was granted. Pero a Alemania se le concedió una licencia para producir el misil Patriot en 2022. Empezaron a construir la planta de producción en 2024 y planean tener el primer Patriot saliendo de la fábrica a finales de este año. Bueno, quiero decir, a finales de 2026. Eso significa que, desde que Estados Unidos concedió la licencia a Alemania, han pasado al menos 4 años. Y cuando digo 4 años, no es solo una cuestión de tiempo. Son 4 años de inversión. Porque hay que comprar el terreno donde se va a construir la planta, levantar los edificios, instalar la maquinaria
y contratar a la gente necesaria, los expertos, los ingenieros, los mecánicos, en fin, a todos los que hacen falta para poner eso en marcha. Y todo eso requiere mucho tiempo, mucha planificación y un gran esfuerzo. Así que esta es la limitación física de todo ese proceso. This is the physical limitation of all that. And that's exactly the problem we have today by Y ese es exactamente el problema que tenemos hoy con los conflictos. Y en especial, el conflicto en Ucrania es un buen ejemplo. Ahí hemos visto un consumo de munición absolutamente enorme, descomunal, que supera con creces todos los cálculos que se habían hecho en Occidente para una guerra normal. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de producir armas hoy en día. Y no es fácil. Esa es la limitación física para la expansión de estos conflictos. En cierto modo, lo digo de forma un poco provocadora, y quizá algunos en el público reaccionen a ello, es precisamente por el complejo militar industrial que no podemos sostener dos grandes guerras al mismo tiempo. Y probablemente esa sea la situación a la que nos enfrentamos hoy, tanto en Irán como en Ucrania y en otras partes del mundo. both in Iran, in Ukraine, and elsewhere in the world. Yeah. Yeah. Sí, muchas gracias, Cal, por Thank you so acompañarnos much, hoy. Carl. Un verdadero Really placer, today. como siempre. Great pleasure. El placer ha sido mío. Gracias. My pleasure. Thank you.